Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hoy os traigo a alguien con el que siempre me pongo nervioso porque a mí me encanta Black Powder. Sergio, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero nervioso en plan bien, ¿no? Sí, O sí, sea, en de plan decir, bien. oh, Yo Dios, contigo siempre es en joder. plan bien. Digo nervioso porque yo no soy precisamente ningún experto, sino al revés, soy un novatillo todavía de Black Powder. Entonces, Mm. todo lo que tú digas, yo, mira, no es coña. Tengo mi libreta aquí para apuntar y ser bueno. Así que nada. Entonces, hoy el motivo para todos los que nos van a ver es un tema que yo creo que es muy interesante. Salió en su momento de forma natural a la hora de hablarlo. Yo no sabía que tú eras un amante de los españoles en Black Powder y bueno, me Sí, quedó constancia que sí. acérrimo, acérrimo. Arriba total. O sea, acérrimo defensor de los españoles en Black Powder. O sea, es hacer un poco de abogado del diablo y sí, esto va a ser un poco un bis, ¿no? Hombre, intentaremos no darle tantísima caña como la otra vez, porque fue... ¿Te llegó algún comentario o algo? A mí solo me Sí, dijeron, algunas personas sí, me dijeron eh, que no sabían si después del vídeo hacerse españoles. sí, no. ¿Sabes? Es que les metimos mucha caña, pero ya, Bueno, pues yo creo que también llegó un punto en el que cogimos tarro con el tema y ya no lo soltábamos, ¿no? Como un perro con un hueso, ya agarramos y sí, no pero bueno, soltamos. hemos de decir que a nosotros nos gusta y que, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí, Que abordar el tema de españoles puede ser súper interesante. O sea que, sí. bueno. Ujú. Pues nada, Sergio, yo aquí te dejo aquí a los mandos y pues no sé, lo que quieras comentar, en plan, pues podemos hablar. Lo primero de todo, esto ya Mm, es, te voy a poner la primera pregunta ahí, es, no voy a decir las ventajas y desventajas porque ya lo hablamos en su momento, pero vale. sí te preguntaría, una persona que ya ha dado el sí quiero directamente y dice, pues mira, que yo me voy a gastar mi dinero en españoles. Lo primero de todo es, te puedes encontrar con algún problema, porque a mí me pasó que es que compro el libro, el manual, y digo, ¿dónde están los españoles? Joder. Ujú. Sí, el Albion Triunfant, ¿no? Le pasa una cosa muy interesante. O sea, los españoles están en las dos últimas páginas del libro. Y paradójicamente, si tú te vas a... O sea, entiendo que no los encuentren o que les cueste encontrarlos porque sí que hay un apartado en el que te describen pues unidad por unidad, ¿no? De todos de los tres ejércitos que aparecen en el Albion Triunfant, ¿no? Englobando un poco a los portugueses dentro del ejército británico. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas al apartado ellos siempre te ponen una serie de batallas históricas, ¿no? Como a modo de escenarios, no hay ninguno en el que participaran los españoles, por ejemplo. Y de los personajes históricos que te meten, Ujú. tampoco hay españoles. O sea, el el ejército está, pero ni hay personajes históricos españoles, ni hay ninguna batalla en la que jugaron los españoles. Entonces, yo creo yo creo que te los meten por aquello de es que la guerra fue en España y en España hay españoles. Entonces, y se rumorea en Inglaterra que los españoles incluso lucharon en esa guerra, ¿no? Pero bueno, Ya. hay que lanzar una advertencia. Cuando te dicen, los británicos tienen un sentido del humor muy particular. Cuando te empiezan a describir las unidades españolas, te ponen entre paréntesis y en negrita que si eres español mires a otro lado. Textualmente te dicen eso. Si bien te dice, también anticipadamente pide disculpas porque dice eh, que él intentó documentarse lo más que pudo y que es Ujú. su visión, o sea, su particular visión en base a todo lo que se fue documentando, ¿no? Pero que como todo lo de Warlord, como la mayoría de juegos de Warlord, también te dicen que si estás en desacuerdo, que te sientas totalmente libre de modificar las cosas como te venga en gana. Pues los Sí. puntos, el coste en puntos de las unidades se puede calcular en base al perfil que tienen. O sea, que por eso dejan total libertad, ¿no? Ujú.
pero sí, los tocan como muy de pasada por aquello de, bueno, tendremos que meter a los españoles, ¿no? Madre mía, yo mirando el reglamento, bueno, concretamente el suplemento, mejor dicho, de Mm. Albion Triumphant, yo barro siempre para casa, miro Batalla de Talavera, echo un vistazo y, o sea, aluciné. Con el orden de batalla aluciné. Porque lo que tú has dicho, miras franceses, este regimiento, no sé qué, tal, tal, cuantos, incluido, inclusive te dicen hasta los batallones, el número de batallones, importante, ta, Sí, ta, 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 ta. Vale, perfecto. Españoles, bien. Primera división, mandada por el general tal. Segunda división, mandada por el general tal, 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 tal. Y ya está. En 4 líneas, el ejército español. No sabes sí. ni qué caballería hubo, ni cuántos regimientos de infantería, nada, nada de nada. O sea, vamos, horrible, horrible. Sí, 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 te lo deja muy a la imaginación junto, a ver, pero incluso el ejército en sí te lo deja muy a la imaginación. Sí, También hay que decir que es un ejército muy flexible a la hora de construir las unidades, porque en el Albion Triunfant pasa una cosa, que es que te dividen la guerra de independencia en 3 periodos, ¿no? ujú, Lo que llaman early, mid y late. Entonces, en función del periodo, las unidades, los regimientos y las habilidades que tienen los regimientos van variando, ¿no? Entonces, cada uno de los ejércitos verdaderamente son 3 ejércitos en uno. sí, Puede variar mucho la construcción del ejército a lo largo de la guerra. En el caso de los españoles, que eso yo creo que es una cosa que representan bastante bien. Inicialmente, sus regimientos de línea son muy malos, terroríficamente malos, o sea, hasta el punto, pero también para representar una cosa, y es que si vamos un poco a lo que es la historia, ¿no? Que es de lo que beben al final todos los juegos históricos, Godoy en su vida hizo una cosa muy bien, que fue sacar de España a los regimientos buenos del ejército español. Y esto, que a raíz de la conversación que tuvimos, me dio por releer el Clash of Eagles, sí. que es el suplemento de donde están prusianos, austriacos, rusos, ¿no? Pasa una cosa muy curiosa. El ejército francés en ese suplemento puede llevar como aliados regimientos de infantería de línea española que son mejores que los regimientos de línea españoles del Albion Triunfant. Ujú, O sea, son mejores los regimientos españoles que lucharon junto a los franceses, son mejores que los que lucharon aquí en España contra los franceses, porque inicialmente no estaban aquí. ujú. Sí, sí, correcto. Entonces, aquí una de las preguntas que podríamos lanzar, lo primero es, la persona que quiera hacerse españoles, que mire el Albion Triunfant, ¿no? Que se vaya Sí, directamente sí, a verlo, sí o sí. Y lo que estabas comentando, se divide en 3 épocas. Entonces, sí, y además es verdad, yo dentro de lo que sé, pues el ejército español varió mucho en muchas cosas, en regimientos, en uniformidad, en un montón de cosas. Entonces, habría que hacer otra pregunta, ¿no? Oye, ¿qué quieres hacerte en un periodo sí. medio, un periodo tardío, ya cuando los españoles sí tenían bastante experiencia en el tema de regimientos, en este caso, porque es verdad que Mm. la primera época, pobrecitos, salíamos escopetados, pero bueno, ya parece ser que al final ya de la guerra se nos daba, por lo menos intentábamos hacerlo bien. Sí, claro. A ver, claro, es que, a ver, a inicio de la guerra, o sea, el ejército español se ve disperso, desbordado, sin un mando único. Es un ejército muy poco cohesionado porque la mayoría de los regimientos regulares, se rellenan, o sea, se rellenan con voluntarios para poder completar los regimientos e incluso a la carrera se reclutan muchísimos regimientos de milicia. Me parece que no recuerdo si era el 2%, o sea, cada pueblo tenía que contribuir a las milicias con el 2% de los habitantes, ¿no? Sí. Y con eso es con lo que se rellena, con lo que se rellenan números, ¿no? O sea, ¿qué sucede en 1812, ¿no? Cuando ya parece que se le empieza a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pues ahí pasa sencillamente que esos regimientos que estaban reclutados a la carrera con reclutas llevan ya 4 años luchando.
Entonces empiezan a ser ya tropas un pelín más curtidas, Ujú. un Con poco lo más cual, curtidas. Y eh, eso se deja ver en el propio, o sea, en la propia construcción del ejército. ujú, ujú. O sea que entonces ahí una de las cosas que sería interesante es que la persona que quiera hacérselo, que mire Mm. concretamente qué es el periodo que más le interesa para poder hacerlo y luego a raíz de ahí construya el ejército, ¿no? En base Sí, a la época. Ujú, sí, exactamente. O sea, yo soy mucho de cuando me planteo un proyecto de cualquier juego, o sea, ujú, lo que intento hacer inicialmente son las listas. O sea, yo veo qué es lo que más o menos quiero jugar y en base a eso voy comprando. Lo positivo que aunque sean 3 periodos, pues las miniaturas. Y es verdad que también los uniformes varían muchísimo en el tiempo, pero a ver, si tú tienes infantería de línea española con el uniforme de 1808, con el bicornio, tampoco nadie te va a decir que no lo juegues, que no, nadie te los va a echar para atrás ya. porque quieras representar infantería de línea de 1814 que ya iba con el chaco y el uniforme británico. Eh, pero bueno, al final las miniaturas pues siempre te van a valer, ¿no? Ujú, Lo único que va a variar realmente de un periodo a otro van a ser los números, ¿no? Un regimiento de línea español de inicio de la guerra te sale por 20 puntos y lo máximo que puede llegar a costar, si no te lo estoy diciendo de cabeza, ujú. creo que son 31 puntos. 31 puntos, porque lo que vas haciendo es que le vas quitando, o sea, los españoles empiezan con dos reglas que son negativas, que son titubeantes, ¿no? O sea, que Sí, chequean moral con la primera baja ajá. y que son poco fiables. Es decir, que para pasar una orden tienen que sacar un resultado inferior a su valor de mando. Ujú. Esas reglas se les pueden ir quitando y aparte, también tienen en cualquiera de los 3 periodos, tanto los granaderos como la infantería de línea, por 2 puntos se le puede comprar una mejora para Ujú. que tengan un punto más en cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, en cuerpo a cuerpo sí son por lo menos equiparables a una infantería de línea Sí, de de cualquier otro país, ¿no? claro. Aquí en el Albion Triumphant, que estoy echando un ojo, por supuesto que lo vais a ver todo bien visto. Una de las cosas que me llama la atención es lo que comentabas, bueno, o lo que hemos visto también, que puede ser el número de batallones de infantería ligera. Sí, Aquí te dicen de 2 a 3, o sea, así tal cual, no te dejan en más. la, tú dices en el regimiento de vanguardia, ¿no? Sí, perdón, en el regimiento de vanguardia, para ser exactos, Sí, correcto. Sí, 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 sí. además ese varía dependiendo del periodo. Una cosa que es muy buena que tiene el regimiento de vanguardia, por ejemplo, es que te da la opción, te dice que cuando tú dentro de ese regimiento incluyes un regimiento completo, o sea, Ujú. de tamaño estándar, el segundo regimiento puede estar compuesto por 2 medias unidades. Es decir, te cuentan dos batallones, pero lo llaman batallones, ¿vale? Sí, sí, 2 batallones pequeños te hacen como un regimiento y pueden actuar independientemente. O sea, vale. en realidad el tope serían dos regimientos completos y 2 medios regimientos. Ese sería el tope que podrías llevar de infantería de línea en un regimiento de vanguardia. Ujú. Además, dependiendo del periodo, pueden incluir milicia dentro del regimiento, Eso que es, está. sí. Estoy viendo aquí directamente que en la época temprana no dice nada de eso, pero sí Ujú. en la época media y en la tardía comentan eso. Te ponen aquí de uno o dos ligeros que serían por 25 puntos y luego 27 puntos, lo que es un batallón de milicia. Ujú. Sí, exactamente. Aparte, mira, el regimiento de vanguardia es una cosa casi indispensable dentro del ejército español por la sencilla razón de que o sea, el regimiento de vanguardia es el único regimiento que hay con españoles que puede llevar un mando de nivel 8. Es el único, no hay ninguno más. O sea, oficiales de nivel 8 con españoles de nivel de Sí. mando 8, solo vas a poder llevar dos, el general de división y el general de la brigada de vanguardia. Ajá. Entonces, es un regimiento que va a actuar, por lo menos a la hora de moverse,
un, Ujú. Un un poquito poquito mejor. mejor que un regimiento de línea, que un regimiento de guardias, pues es algo chocante, ¿no? Que el regimiento de guardias, Sí, su mando, sí. solo puede ser de nivel 7. Ya, ya, ya. Es una de las cosas estupendas y maravillosas. Pero bueno, Sí, sí, sí. esto no quita, Sergio, a que si en algún momento, como esa libertad que dicen que nos dejan a nosotros para poder hacer, queremos poner, no sé, a alguien, pues no sé, se me ocurre así, la división de Zayas de vanguardia, ¿me entiendes? Y te dicen, pues venga, no hay atributos del general Zayas, pero lo voy a sacar. ¿Y se Sí. podría poner un rango superior a 8? En teoría no. O sea, Vale, no se debiera. sí, El tema de las órdenes, el tema de los mandos de los regimientos, eso, entiendo que lo hacen así por un motivo, ¿no? Al final cada ejército tiene su personalidad y su forma de jugar, ¿no? eso es. Que eso lo decíamos en el otro vídeo que estuvimos charlando, ¿no? Ujú, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el elemento diferenciador, por ejemplo, del ejército francés? Pues que se mueve muy rápido, es un ejército muy maniobrable. Porque con la regla del pastechar, o sea, tú, por ejemplo, tienes un regimiento de infantería de línea francesa, o sea, una brigada de infantería de línea francesa, ujú, con tu mando de nivel 8, pero si vas en columna de marcha, tus tropas, además de tener el +1 perdón, en columna de ataque, si llevas la columna de ataque, los franceses ganan el +1 al mando de la columna de ataque y el +1 y otro +1 porque los vuelve fiables. Entonces, para el caso es como si tus unidades fueran a mando 10. Los franceses se mueven muchísimo. ¿Dónde está la gracia del ejército español? La gracia del ejército español es que muy probablemente superes numéricamente a tu contrincante por mucho, pero la gracia está en que precisamente porque tus mandos, unido a que las tropas son poco fiables, es poco probable que tu ejército llegue a donde tú quieras que llegue y ujú, al ritmo que quieras que llegue, ¿no? Entonces, sí, ¿dónde está, entiendo yo, la diversión y la gracia de jugar con el ejército español? Pues en, en saber adaptarte, en saber improvisar precisamente a esa situación, a que tus tropas muy probablemente no tomen las posiciones que tú deseas, no lleguen al tiempo, al tiempo que tú deseas, se te van a abrir brechas en la línea y tú vas a tener que improvisar para ir cerrando esas brechas. Pero con el punto fuerte de que, como digo e insisto, vas a superar numéricamente a tu contrincante, ¿no? ujú, Y es lo que comentábamos la otra vez, ¿no? Después de cachondearnos muchísimo, decíamos precisamente eso, ¿no? Dices tú, claro, si un regimiento de línea francés vale 38 puntos y el mío vale 20, ujú. estamos en una proporción de casi 2-1, ¿no? Eso es, eso es. Ujú. O sea que con lo cual ya os ha contestado a la pregunta de que pues intentamos Sí, ajustar muy, muy esto precisamente, extensamente, ¿no? muy extensamente y dando un rodeo, No, no, creo pero que sí. está muy bien porque, claro, es que tienes razón en eso. O sea, si al final se trata de que haya un carácter notorio en cada manera de jugar, ¿no? Con cada ejército. Entonces, buena gana de que los españoles pues se muevan como quieran y son la pera limonera y disparan y lo hacen Claro, todo muy bien. Y al final no rompen tienes la poco. sensación esa, ¿no? No. De que eran Oye, como a nivel histórico. ojo, que pueden llegar a eso. Es decir, Sí, sí, sí. nosotros estamos partiendo siempre de la base de que en early Ujú, los españoles tienen un malus importante. Eh, en el periodo medio y en el periodo tardío de la guerra, esos penalizadores, la infantería de línea y los granaderos dejan de tenerlo. Entonces, es verdad que sus mandos siguen teniendo mando 7, pero te va a ser un poco más fácil, te va a ser ujú. un poco más fácil llegar a los sitios y va a ser un poco más difícil que te rompan la línea de disparos. Sí. Entonces, por eso digo que es un ejército muy cambiante, además que es muy flexible, te permite representar muchísimas cosas, ¿no?
el perfil básico de la infantería de línea española es bastante inferior al de, al de cualquier infantería del juego. Incluso te diría que son peores que incluso unidades de Launder prusianos o de Launder de Hannover, que supuestamente son milicias. Ujú. Son inferiores, es decir, su punto de partida es que tienen 5 ataques en cuerpo a cuerpo, 2 dados en disparo, que en eso me equivoqué en el otro vídeo, acusaba del cansancio y te decía, los españoles disparan igual. No, 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 que va, disparan peor, disparan Pues, menos. pues escucha, yo te juro que cuando lo escuché, sí es verdad que por un lado dije, pues no sé, pero luego pensé, yo digo, pues seguramente, digo, ¿no? Disparan igual. Y yo enseguida me fui pues a la tropa regular, ¿no? Y luego no, lo estuve Sí, mirando y es que el perfil, por ejemplo, de infantería ligera sí, era ese, que dispara un poquito mejor que sí. que el de infantería de línea. Ujú. O sea, acusaba yo ya un poquito del cansancio, pero bueno, Nada, nada, toda nada, la cabeza ya eso, llega un eso punto, no pasa nada. se lo achacaremos a la edad, ¿no? Y bueno, ya empezamos a ser señores mayores. Sí, sí, sí. Eh, la pausa que haremos al final, tú aprovechas para meter la cuña publicitaria, pero en realidad es que la próstata ya no funciona. No, no, para nada. Así que cada uno Pero a bueno, hidratarnos, a beber, al baño. pero bueno, volviendo a eso, o sea, Sí. inicialmente, ¿por qué digo que es muy maleable? Pues porque, por ejemplo, de primeras te encuentras que tienes la alternativa de, en función de lo que quieras representar o de cómo quieras jugar, de meterles por 2 puntos la mejora de que tengan un ataque más en cuerpo a cuerpo, pero puedes no hacerlo perfectamente, ¿no? Ujú. Siempre van a jugar un poco con lo que quieras representar, ¿no? Ya. Eh, Otra cosa que te dice, por ejemplo, pues tú puedes meter, si no me falla la cabeza, dentro de una brigada de infantería de 1 a 3, o sea, obligatorio un regimiento de línea y Ujú. hasta 3 el máximo, Sí. pero luego le puedes añadir, según en qué periodo, pues 1, 2 regimientos de milicia, un regimiento de infantería de línea, un regimiento de granaderos. A partir del periodo medio te da la opción, creo que era, de no incluir dentro de la brigada de infantería, de no incluir a la propia infantería de línea, sino que podrías decir, oye, pues voy a hacer un regimiento que va a ser un regimiento de granaderos Sí. y dos de milicias, ¿no? Ujú. Y ahí a correr. O sea, te da muchísimas posibilidades a la hora de construir el ejército y las brigadas dentro de lo que tú quieras estar representando o sencillamente de lo que a ti te apetezca y te guste jugar, ¿no? Claro. Una de las opciones también, escúchate, lo sabes de pe a pa porque yo lo tengo aquí, vamos, lo puede ver la gente también aquí en el vídeo, que lo tengo aquí puesto, pero que una de las cosas interesantes que estás comentando es, yo ya viendo esto, un poco el esquema para que la gente pueda ver que a cuántos puntos se puede jugar, las opciones que tiene. Otras opciones que estoy viendo de brigada, aquí como tal, que comentabas, luego aparte de lo que nos has dicho, tienen opciones de granaderos como mejoras, ¿no? De granaderos de Sí, línea o infantería por 2 puntos, lo que comentabas, el +1 al cuerpo a cuerpo pone aquí línea o milicia, batallón, pasarlo a veterano, ¿no? sí. Por 6 puntos. Y Pero le quita, aquí te lo di, que hace es y le quitarle una de quita, las reglas. eso es, efectivamente, que sería en la, pero eso sí, en la época media tardía, ujú, Sí. que es lo que estabas comentando. En, Sí. en Late, en el último periodo, le puedes meter las 2 mejoras y limpiarlas de penalizadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ujú. Una manita de chapa y pintura y los dejas nuevos. Bueno, Bueno, oye, me va a apetecer y todo jugar en época tardía. a Sí, ver, es sí, que el sí. ejército español, te digo, al margen de que nos cachondeamos muchísimo y a algunas personas les escoció un poquito, Sí, les eh, escoció. No, escucha, no, no, a ver, pero escocer, pero en plan bien. De sí, sí, hecho, lo sé, lo sé, lo sé. de hecho uno de los que dejó un comentario Sí, en la caja de comentarios sí, de del vídeo comentarios. anterior Sí. es colega mío y la semana pasada le estuve enseñando a jugar a la Powder y tuvimos una animada conversación sobre ese tema, ¿no? Ujú. Discutiendo sobre el tema de, coño, ¿el ejército español realmente está bien representado o mal representado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que a lo mejor se han pasado un poco, Ujú. pues hostia, pues a lo mejor sí, porque por mucho que tú digas
que los regimientos estaban rellenados con milicias y todo eso, Sí. que un regimiento lo que está representando es prácticamente un pelotón de fusilamiento de 600, 800 tíos disparándose a 50 metros. O Ujú. sea, por mucho que seas un manta, tío, Muy es mal que solo tienes apuntando. que ir en línea recta. O sea, Sí. y al bulto, o sea, tirando al Mm. bulto, algo por fuerza le tienes que dar. Entonces, no, está justificado que disparen, que además es que diría que es el único ejército que tiene regimientos de tamaño estándar que disparan con 2 dados. Diría que es el único. ¿Puede estar justificado? En, en parte sí y en parte no. Ujú. En parte sí, porque lo que intenta representar es que el ejército español lo que juega es a números, ¿no? A masa, intenta darle esa personalidad. Entonces, a lo mejor, a efectos prácticos del juego, si estuviera en una proporción 2-1 y encima los españoles disparasen con los mismos dados que los franceses, británicos o cualquier ejército, Ujú. serían bastante duros, bastante duros. Ya, 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 ya. O sea, que para que nos demos una idea, dentro de eso, yo pienso o quiero pensar que ese +2 que pudiéramos tener hace un poco, pues eso, además de, no sé, de la poca pericia que teníamos a la hora de cargar, ¿no? O una de las cosas Sí, que se decía que éramos muy poco ordenados en ese sentido a la hora, que teníamos muy poca, vamos, falta de instrucción. Pero es que, bueno, sí, a ver, la situación era la que era y no todo el mundo es verdad. Y además se narran en distintos comentarios, etcétera, en partes de batalla y tal, que no todo el mundo sabía disparar bien y que algunos, pues lo típico que disparaban, te disparaban hasta con la baqueta, ¿sabes? O sea, y adiós fusil a la hora sí, del sí, siguiente disparo. Entonces, bueno, era algo que se ponía, entiendo que el ejército, sobre todo español, unidades milicia, su primera toma de contacto debería ser horrible, horrible, de sí, pues te pones nervioso y además yo me meto un poco ahí en las veces que hemos hecho algo de recreación. ¿Tú sabes solo la acción de meter la mano donde tú no ves que es en la cartuchera, donde viene ahí la canana, como se suele decir, y coger el cartucho? Ya solo en coger el cartucho, como te pongas nervioso, no le coges. Y depende cómo lo tengas. Nosotros lo tenemos bastante bien ordenado porque tenemos como una cajonera de madera, ¿vale? Que están siempre, los cartuchos están siempre rectos. Entonces, es fácil de coger. Pero como yo al principio no lo tenía eso, pues coges ahí al mogollón y a veces se te encasquillaba, no lo cogías bien y tardas. Ya te digo yo que al sí, principio sí. tardas, tardas. Claro, tú fíjate qué situación, ¿no? Tu bautizo de fuego, tú estás haciendo eso en tu bautizo de fuego, que es Ujú. contra el ejército imperial francés, ¿no? Intentando llegar a las dos descargas por minuto, Madre mía. mientras te están tiroteando y ves como a tu colega Paco, que estaba a tu derecha, una bala rasante de cañón le arranca una pierna, una estampa preciosa. O sea, es una estampa Vamos, para para el el recuerdo. recuerdo, Tu jugador, la efectivamente. verdad, que es bastante más amable que eso y se agradece. No es tan... Ujú. Joder. Creo que al final, por eso lo que dijiste en la otra charla, yo creo que a los que más o menos empatizamos con la historia y que nos ponemos un poquito en la piel de lo que, aunque sea una mínima parte de lo que debería haber sido todo eso, pero dices tú, madre mía, que entre el fuego, que no veías bien, yo qué sé, ahí la gente no iba con gorra. No, no, o sea, la gente pasando calor, pasando sed, pasando hambre, o sea, todas las penurias habidas y por haber, y tú, mientras tanto, ahí a lo que te decían, pues a cargar, otra vez a cargar, y así, y ya está, no Hmm. sé. Entonces yo lo veía complicado, lo veía complicado. Sí, debe serlo. A ver, yo también digo que es verdad que el ejército español, yo creo, también la invasión se produjo como se produjo, ¿no? De una forma muy civilina, sacando a las tropas, vaciando el país de tropas de tapadillo, Ujú. eh, con una declaración, o sea, con una declaración de guerra que es que, bueno, a ver, que en realidad es España que le declara la guerra a Francia porque es que habían de facto invadido el país, ¿no? O sea, yo soy de los que piensa que si esa guerra se hubiera producido con una declaración formal de guerra de los franceses para con los españoles, ¿no? Yo creo que los franceses no hubieran pasado de los Pirineos.
Fíjate. Yo lo creo Sí, sí, sinceramente, sí. porque es un muro, o sea, porque es un muro infranqueable. Y la flota francesa de la época no estaba en condiciones de hacer frente a la flota española. Nosotros éramos la potencia naval del momento. Pero bueno, no, al final nos estamos alejando un poco del juego. A efectos del juego, Sí. a efectos del juego es verdad que tú dices, bueno, tengo una infantería de línea que es una chusta, ¿no? Es una chusta. Entonces, ¿a qué juegan mucho los españoles aparte de a números? Yo creo que juegan mucho con la sinergia, porque tienes, por ejemplo, tú tienes que intentar de alguna manera que esa infantería de línea, que es mala, eso, objetivamente a efectos de juego, es muy mala, de alguna forma tienes que darle el soporte suficiente como para que hagan su trabajo, que en definitiva es mantener la línea, ¿no? Para eso están, por ejemplo, las brigadas de vanguardia, o sea, es una buena brigada, la única brigada del ejército que puede tener un mando de nivel 8 con infanterías ligeras, que son escaramuzadores, o sea, son gente, los escaramuzadores en este juego son gente jodida, ¿no? Los hostigadores. Ujú. Aparte, dentro de las propias brigadas de infantería, pues tienes a tus milicias y tienes a tus granaderos, que no son eh, malas tropas del todo. Te hablo siempre del periodo inicial, ¿no? Sí. Y aparte tienes tus infanterías de guardias, que no son una maravilla, pero aguantan bien el tipo. Y esto ya sí es un punto a favor de los españoles, tienes una caballería que no es jodidamente mala, tampoco es buena, pero tienes una artillería que es muy fiable. Lo mejor, curiosamente, lo mejor que tiene el ejército español es su artillería. Ujú. Y dirás tú, ¿por qué? Pues porque Sí. los españoles tienen solo una regla especial que es única de ellos, que es la regla a la muerte. O sea, los artilleros, las dotaciones de artillería españolas eran famosos por morir donde estaban sus piezas de artillería, no abandonaban sus piezas de artillería. En Black Powder, ¿a qué se refiere esa regla? En Black Powder, cuando la artillería tiene que hacer un chequeo de liderazgo por disparos, eh, el resultado, da igual lo que saques, es que se retiran del campo de batalla. Siempre. Siempre que la artillería chequea disparos, huye del campo de batalla. Salvo la artillería española. La artillería española solo abandona el campo de batalla cuando chequea por disparos, cuando saca una tirada de dados de 4 o menos, con los bonificadores y penalizadores Sí, que sí. tenga, Entiendo. pero la cuestión es que la artillería española es la única que a disparos, si chequea liderazgo, puede que permanezca en la mesa. Y la Ujú. artillería en este juego pues no es devastadora, en este juego la artillería no es que vaya a matar muchísimo, pues las artillerías de la época eran muy imprecisas, pero es un elemento de disuasión importante. Es como el martillo pilón, ¿no? Aunque te tire a 5 más, alguno por fuerza, o sea, y te esté tirando larga, te tire un dado, pero a 5 más, pero alguno te dará. Y si saca un 6 te desorganiza la unidad, igual que si te Sí, hubieras igual. tirado 20 dados. El 6 siempre Ujú. desorganiza las unidades. Entonces, la artillería española a esa regla un plus de supervivencia importante, ¿no? Aparte, aparte como Sergio, te decía, como no sé. Sí, antes de nada, vamos a hacer un pequeño descansillo, ¿vale? Y vamos a seguir vale. porque quiero preguntarte una cosita. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, aquí nos entretenemos tanto que Sí, una de las cosas interesantes que me gustaría saber es, y ahora te lo pregunto, eh, me has dicho que la artillería es muy buena dentro del ejército español. Ahora mi pregunta es, porque nos gusta llevar el tema de artillería. ¿Hay alguna regla o algo que diga Black Powder con referente a, por ejemplo, grandes baterías? O si hay alguna representación, o tú, por ejemplo, dices, pues mira, no hay nada, pero particularmente.
yo llevo una serie de hilera de cañones y hago que esto, no sé, es un cañón o dos o no sé. Sí, una batería, sí, sí, a ver, más o menos a ver, yo lo sobreentendí por una cosa, porque te dice con los británicos y franceses que pueden optar a llevar, por lo menos en 28 milímetros, en Epic en 13,5, en Waterloo al menos no te da esa opción, ¿no? Ujú. Pero lo que te dicen es que una media batería estaría representada por una sola pieza, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, si una media batería es una pieza, una batería podrían ser dos Dos piezas. piezas. Bueno, lo sobreentendí así. Sí, Al margen de eso, oye, si quieres hacer como en Epic, por ejemplo, las baterías de artillería son de tres piezas. Tampoco habría no mayor habría problema. problema. No, yo lo represento con dos porque, bueno, por Ujú. seguir un poco esa lógica, ¿no? Sí, yo pienso al final es eso, un poco por dar la sensación, aunque sea de que no está solo el cañón, ¿no? Que hay algo más ahí. Ya sé que el 28 milímetros pues es lo que tiene, que pues la limitación de tablero, pero sí, yo sinceramente sí había pensado en un futuro, si hubiese una disposición de un tablero sin precedentes, de poner tres. En Sí, una de plan, esas partidas de una en tu vida, ¿no? Dices, tal cual, tal cual. De verdad que, básicamente. de verdad que sí, de verdad que sí. Ya te invitaré un fin de semana a que vengas. Aquí solo a tirar Joder. dados. Escucha, te hace Ah, pues falta un mira, justificante, yo te lo envío pues para, para lo que haga sí, se lo falta. digo, se lo digo a mi jefe. No, mira, que es que por prescripción tengo que irme a Talavera a tirar dados. Cosas de la vida que le vamos a hacer. Y de la salud, o sea, eso, nos lo vamos a Sí, pasar la muy bien. O salud, sea que la salud mental lo agradece. Yo por eso estoy aquí, que espero que no le importe a la gente reponiendo electrolitos y sales esenciales. es maravilloso, es Pero, maravilloso. Además que el pero vaso es bueno, pequeño, ¿eh? El vaso es pequeño. sí, bueno, de dimensiones moderadas. Pero bueno, en fin. Muy bien. Entonces, me ha gustado mucho cómo has abordado el tema de la artillería. Ahora, mi duda, te voy a hacer la pregunta, lo has comentado, pero voy a insistir un poco más. La caballería en el ejército español, comentabas que, bueno, es más o menos ni buena ni mala, ¿no? Tienen luces y sombras. Luces y sombras. Mi pregunta Sí. es, todo aquello que tuviese que ver con, porque sabemos que la caballería a efectos prácticos pesada en España no hubo, o si hubo, serían los típicos Sí, coraceros estos. bueno, eh, sí la hubo. O sea, sí hubo caballería pesada española. Los dragones, o sea, los dragones se engloban dentro de, ¿Los dentro de las dragones caballerías. lo tienen como caballería pesada? Los dragones se engloban dentro de caballería pesada. Sí. Pues Sí, sí. sinceramente tenía entendido que no. Más que Bueno, nada por... porque yo te hablo de lo que yo he leído, ¿vale? Y de la gente de que aquí al final, pues unos opinamos de un modo, otros de otro. Por ejemplo, los caballos, sabemos que los caballos que teníamos en España no éramos precisamente lo mejor para tropa de choque. Entonces, de ahí, pues que era complicado tener algo pesado al uso. bueno, es que, a ver, realmente la denominación de la caballería no entra tanto por la calidad, ¿cómo lo diría yo? Bueno, sí, a ver, en parte también por la calidad de la tropa, ¿no? Sino por el rol que cumplen dentro del ejército, ¿no? Ujú. Los dragones es que los había realmente de dos tipos, ¿no? Estaban los dragones como tales, pero también había dragones, también había unidades de dragones ligeros, ¿no? Dentro del ejército británico, creo, si no me falla la cabeza, hay Ujú. dragones y regimientos de dragones ligeros. Correcto, sí, sí, eso sí. Depende, y mira, eso curiosamente en el Albión Triunfante, cuando empieza a describir la caballería española, te lo define muy bien, ¿no? Que dice que la caballería es tan sumamente variada que por no entrar a pormenorizar, lo, lo dividen en tres grupos en función del rol que cumplía dentro del ejército. Y entonces por eso te dicen que los españoles tenían caballería pesada, caballería ligera y lanceros, ¿no? Por no entrar a pormenorizar demasiado. Es decir, te dicen, oye, pues mira, actúa con una cierta lógica y en función del rol
que cumplía dentro del ejército, pues Pues, mételo de una forma o de otra. Todo lo que ujú. sean usares, por ejemplo, van a entrar posiblemente dentro de caballería ligera, ¿no? Los dragones, los granaderos a caballo, pues todo eso va a entrar dentro de caballería pesada o incluso dentro de caballería pesada de la guardia, ¿no? Ujú. Creo recordar que los dragones de Alcántara, por ejemplo, era una unidad de dragones, pero que cumplía una función de caballería ligera, es decir, una, Sí, una caballería que estaba bueno, un poco para dar por culo, para intentar sí, ver sí. por dónde por dónde se podían colar, intentar hostigar. Eh, Hay una cosa que es verdad que el juego representa muy mal, y es que los dragones, por ejemplo, llevaban carabinas, ¿no? Y en el juego no te permite que unidades montadas, por lo menos en época napoleónica, no hay ninguna unidad montada que pueda disparar. Bueno, eso en realidad es un sinsentido, ¿no? Los dragones generalmente pues, iban equipados con carabinas. Por Sí. eso también el rol de caballería pesada, de caballería de hostigamiento, por ahí van un poco los tiros. Ujú. Y todo aquel que quisiera hacerse caballería pesada como tal, eh, coraceros, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, los típicos coraceros que sí había, sí hubo en Sí, España, sí. eh, se podría hacer conforme a algo similar a los coraceros franceses o no tendría nada que ver porque seguiríamos siendo malos al uso, No, sería una caballería relativamente normal. Es decir, comparado, ¿no? dentro de la Ujú. brigada de caballería, la brigada de caballería española, a diferencia de otros ejércitos, no te lo divide en brigada de caballería ligera o brigada de caballería pesada, sino que Ujú. dentro de la brigada de caballería Sí. está la ligera y la pesada, ¿no? Ujú. Y forzosamente tienes que meter dos caballerías pesadas. Lo más equiparable, o sea, dentro de lo que son caballerías pesadas de élite, como son los coraceros, ¿no? Sí. O granaderos a caballo, ¿no? Eh, Está la caballería pesada, pero además le puede estar el rasgo de élite, que lo Eso que sí. hace, Ujú. como pasa con muchas cosas con los españoles, lo que le hace es quitarle penalizadores, porque la caballería pesada española y ligera, o sea, toda la caballería española, eh, tiene la regla Sí. de vacilantes y poco fiables, exactamente igual que la infantería de línea. La caballería pesada de élite lo que hace es quitarle automáticamente todos los penalizadores. Entonces, hombre, te queda una caballería pesada Bien, potable, ¿no? bien, guay. Ujú. Aparte, dentro de la brigada te permite que dos regimientos de caballería sean de guardias, ¿no? O sea, que puedes llegar a tener una caballería, pues oye, bastante digna de tal nombre. Los lanceros, que no pueden ser de élite, Ujú. pero siguen siendo lanceros, es decir, en una contracarga de caballería, pues les pueden hacer mucho daño. Posiblemente la palmen en el proceso, pero le van a hacer muchísimo daño a la caballería a la que carguen. Ujú. Por eso decía, Sí, 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 dime, dime, sí, dime. perdón, por eso decía que el ejército español se basa muchísimo en la sinergia. Es decir, la caballería de lanceros en este juego, el rol que tiene, fundamentalmente son dos. O hacer de muro o sea, hacer de bloqueo para con la caballería del enemigo, porque los lanceros a la caballería les hacen muchísimo daño, y cazar unidades de infantería que puedan coger en un momento dado por un flanco, por la retaguardia, o cargarle incluso a un cuadro que esté ya muy mermado, porque le hace también muchísimo daño a la, a la infantería, ¿no? Ujú. Los lanceros españoles son malos en el sentido de que su moral, que es su salvación, lo que diríamos la salvación por armadura es relativamente baja, que eso también es otra constante del ejército español. Salvan de base a 5 más. Por eso digo que en la carga van a hacer muchísimo daño, pero posiblemente también lo pasen bastante, bastante mal. O sea, van a recibir, no va a salir indemne, pero va a hacer muchísimo daño. Entonces hay que saber muy bien en qué momento y contra qué jugarla, para que cuando tú la lances a la carga, aún sabiendo que posiblemente salga muy tocada o incluso la pierdas, Ujú. pero lo que sea que le vaya a cargar, tienes que tener claro
que tiene que ser, que te lo tienes que llevar por delante y que tiene que ser una carga decisiva, que realmente te reporte algo. Algo, ¿no? Que dé un beneficio. Ujú. Exactamente. Ahora te voy a hacer otra pregunta ya un poco a nivel de juego. Vale. Quizá a lo mejor por la estética o no, quizá por la economía, dentro de lo que estamos acostumbrados al 28 milímetros. Sí. La caballería, si alguno nos tuviésemos que hacer, por ejemplo, caballería ligera, en las cajas habituales nos suelen venir 12 aproximadamente miniaturas a caballo. ¿Se podría dar la circunstancia de que porque necesites representar un poco más caballería de la que tengas, en vez de ponerlo a las dos líneas que estamos acostumbrados de caballería, se podría dejar en una, tal cual, es decir, contar con la mitad, seis, el frente seguiría siendo el mismo, pero contando solo con 6 jinetes? Pero tú lo dices por una cuestión económica o a efectos... Sí, un poco más como a nivel económico y luego no sé si a nivel vistoso. Lo digo esto porque ya he visto yo, no te puedo decir por qué, pero he visto también algunos vídeos por ahí, gente extranjera tal, que juega con, no con caballerías, lo que diríamos al uso de esas 12 miniaturas o más, que hay gente que juega con 24, pero de 28 Sí, milímetros, o sea, caballerías de estas enormes, ¿vale? Y bueno, sí, alguien hoy precisamente sí, compartía en el grupo nacional un regimiento de infantería y eran 36 sí, miniaturas, lo he visto, sí, me parece que nuestro eran. compañero Marco ahí. Sí. Entonces, mi cosa es que, claro, alguien que diga, mira, yo quiero representar varios regimientos y encima, por ejemplo, dragones. Pues quiero unos dragones por un lado y otros dragones por otro. Y encima, los dragones, se supone que en el ejército español, la caballería, pues que, como quieras justificarlo, es que éramos muy pocos. Así que pongo la mitad, ¿vale? Entonces, a nivel estético, quiero decir, en el campo de batalla, solo colocar 6 miniaturas Mm, y que funcionasen como un regimiento de caballería ligera. a ver, por poder puedes, siempre tienes la posibilidad, o sea, a efectos de juego, Ujú, lo puedes representar haciendo las unidades pequeñas. O sea, tú le quitas 8 puntos al regimiento, me parece que era, ujú. y lo haces pequeño, ¿no? Y realmente estarías representando, o sea, en lo que es miniaturas y según reglas es lo que estarías representando. Vale. Por poder hacerlo puedes. Sí, sí, mira, si hay, en tanto que haya consenso con el adversario y el adversario tenga claro qué es lo que hay Sí. en la mesa, ¿no? Ujú. Pues sí, por poder se podría. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, para mí eso no sería aplicable porque, como te dije, yo soy un enfermo y si existe una miniatura de lo que quiero representar, Sí. debo comprarla. Es Entonces, una obligación entonces, moral. es mi obligación moral y de coleccionista comprarla. Y Perry, para mi desgracia, tiene mucha variedad de caballería española. Es decir, tú con las miniaturas de Perry puedes representar toda la caballería española porque tiene a los dragones, o sea, tiene a la unidad de dragones, bueno, el regimiento de dragones que los puedes pasar como dragones de Numancia, tiene a los dragones de Olivenza, tiene los dragones de Alcántara, tiene dos regimientos distintos de lanceros, tiene granaderos a caballo, o sea, eso es una ruina. Tiene caballería de milicias. Eso para mí es una absoluta ruina, ¿no? Eso es Pero bueno, maravilloso. si al final, como te digo, si al final afortunadamente esto no es Warhammer y la gente más o menos, en tanto que haya un consenso, pues le da igual todo porque lo que va es a echarse un rato, divertirse Ujú. y, y ya está. A mí personalmente no me importaría. Si tú a mí me pones 6 miniaturas y me dices, mira, esto representa esto, yo te digo pues que vale, que muy bien, que de acuerdo, a mí qué puñetas me importa. O sea, otra cosa es que me trolees, ¿no? Sí, te voy a reventar igual. Otra cosa sería que me troleases, ¿no? Que me intentaras hacer la 13-14 y decirme, no, estos son 6 miniaturas, pero bueno, no sé exactamente qué representa, ya te lo diré más. Más um, adelante.
que de Entonces, repente era un regimiento pequeño. No, pero es que yo te dije, bueno, eran vale, coraceros, eran acuérdate, no, coraceros. ¿Te acuerdas que te dije que eran coraceros con rifle de plasma? Bueno, a tres o en más. fin, o sea, tres o más. A tres o más y niego cobertura y salvación por todo. En fin, Efectivamente. Te niego la hostia, sí. especial y ya está, sí. Sí, sí, te niego la impugnable del águila, de la Legión del Águila. En fin, Es maravilloso. Entonces, pues fíjate, ahora que has tocado tú el tema este de los de la caballería española. pensaba que eh, ibas a decir del 40. No, no, eso fuera, fuera. Te quería preguntar, has dicho unidades lanceras. Yo te hablo ahora lo que yo estoy haciendo y tú corrígeme y me vas a decir, Johnny, no, no estás en mi club, así que no vuelvas a dirigirte a mí o llámame de No eres usted, de la élite. no eres de la élite. Yo lo que he hecho ha sido de las nuevas miniaturas estas de Perry que han sacado de metal, que son como guerrilleros a caballo, ¿no? Que algunos vienen con Sí, lanzas, como decías tú, como milicia, tal. Digo, bueno, digo, me gustaría tener eh, a, a los lanceros de Jerez. Entonces, sí a hay los garrochistas, algunos, ¿no? sí hay algunos que tienen el típico sombrero corto, de ala corta, ¿no? Así rollo goyesco, tal. Y digo, bueno, pues, hasta la gente duda de cómo iban realmente. Digo, bueno, pues qué más da. Les colocas la lanza. Lo único es que sí es verdad que no todos llevan lanza. Entonces yo he pensado, bueno, a ver, digo, eso no hay ningún problema porque tengo material para poder colocar lanzas, ¿vale? Pero Mm. hablándolo con un amiguete me dice, ¿y serías capaz de hacer una transformación? Digo, sí. Y me dice, no, hombre, no, eso está muy mal. Y digo, hombre, a ver, digo, entiéndeme que yo quiero hacerme lanceros de Jerez. Entonces no voy a pedir que haya, porque no lo hay, digo, pero me lo podré hacer. ¿Tú ves buena opción el poder modificar algunas miniaturas, ya que... Sí, a ver, es que, mira, si es por el sombrero de las últimas que han lanzado, porque sacaron la caballería de guerrilleros y luego sacaron dos regimientos de caballería de lanceros. Uno de los blister, Sí, eh, pero lo que pasa es que no me acuerdo de cuál de los dos regimientos era, pero bueno, que se encuentran rápido. sí, Van con sí, el sombrero, van con el sombrero goyesco. sí, sí, Las tres miniaturas, además. claro, Pero, a ver, yo soy de los que piensa que vamos a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Mira, yo no estaba allí. Yo no estuve en Bailén. Creo que tú tampoco estuviste en Bailén, porque no, no, que yo no sepa, eres no, tan viejo, o sea, no, no. no eres tan viejo, ¿no? Y sospecho que tu amigo tampoco estuvo en Bailén. Entonces, yo soy de los que piensa que mis miniaturas son mías y si quiero me cago en ellas. Dicho esto, haz lo que te salga de las pelotas. O sea, intentar representarlo como tú entiendas que pudo ser, pero vamos a ver, si es que esto también se habló hace poco en el grupo. Es que los uniformes, vamos a ver, los uniformes cambiaron tanto durante las guerras napoleónicas que vete tú a saber si en Waterloo se plantó algún francés que todavía llevaba el bicornio porque el saco no le había llegado. Vete tú a saber. Eso es. Vete tú a saber. Si los franceses a Waterloo fueron la mitad con abrigos largos mugrosos. Pues claro que sí. O sea, si al final todo esto va de intentar representar con una cierta lógica, que los garrochistas, o sea, los garrochistas de Bailén, es verdad que esa gente sí tenía caballos muy buenos porque era gente de las monterías, ganaderos, picadores, entonces los caballos, Jerez produce pocas cosas, pero muy buenas. Una es el vino y otra los caballos cartujanos. Los caballos cartujanos son de los mejores caballos del mundo. Entonces, la gente que salió de aquí de Jerez con sus caballos, pues vete tú a saber cómo iría. Algunos eran gente de monterías, gente de mucha pasta, pero Ujú. otros eran ganaderos. O sea, otra gente tenían sus caballos y lo que se dedicaban era a varear el caballo. Entonces, esa gente, pues hombre, pasta a lo mejor para un traje goyesco, pues no tenía. Entonces sí, pues claro que sí. Una parte con el traje goyesco, otra parte con una ropa más de paisano, puede quedar una cosita muy aparente. De eso quiero ver fotos. Claro, claro, hombre, lo verás, ya te digo yo.
Lo que pasa es que es lo que te digo, o sea, hacer cosas, eso ya lo he visto yo por gente que dice, mira, yo no tengo ningún reparo en si tengo que quitar, yo qué sé, la cabeza de un tío que tiene bicornio y colocársela en un dragón, por ejemplo, en un dragón francés, y ponerle bicornio Mm, porque me apetece que los dragones tengan bicornio. Y además, yo hablo, por ejemplo, los dragones que sí me gustaron mucho, que son los dragones de Perry, que tienen miniaturas de dragones infantería. Joder, esa caja es fabulosa, porque sí, te vienen 12 miniaturas a pie. Creo que son 6 o 7. O sea, perdón, 12 a caballo. 6 o 7 a pie. Dragones a pie con mm, la carabina, lo que decías tú de que se pueden desmontar, tal. Y luego unas bajas, que siempre vienen bien, unas bajas ahí y tal. Digo, pues esto sí, es maravilloso. O sea, hay cajas muy, 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 muy buenas, muy buenas. Entonces, sí. ¿por qué no aprovecharse de lo que tenemos y yo qué sé, y darle tu propio carácter, no sé? Sí, al final estarle personalidad a un ejército. Pero bueno, a mí todo lo que sea, yo qué sé, todo lo que sea intentar representar, es que representar algo, aparte de que es que no, o sea, es que no hay miniaturas de, bueno, sí hay miniaturas de garrochistas. El Front Rank, que creo que lo compró Gripping Best, ¿no? Sí, Gripping Bear, Gripping, sí, tiene miniaturas de garrochistas, pero, pero lo he hostia, visto, lo he visto. eh, Lo he visto y no, no está en mis planes. son duras de ver, ¿eh? O sea, las miniaturas de garrochistas de Front Rank tienen cara los tíos de haber visto mucha mierda en la vida, ¿eh? Pero igual, igual. Me río porque es que me estoy acordando y escucha, te lo juro que o sea, se me quedó la cara de los garrochistas cuando lo vi. Son Dije, así. ay, va ahí. Digo, una O de sea, las cosas que no me voy a comprar, amigo. es que ¿tú cómo te comes una miniatura que va así? O sea, ¿qué me estás diciendo? Bueno, a lo mejor Pues, ese es que quisieron porque tú ten en cuenta que del impacto hay gente que a lo mejor se quedó ahí clavada en el sitio, ¿no? Entonces, no, yo de verdad lo miré, lo vi y dije, mira, habrá otras cosas que podré hacer y seguramente lo haga, pero comprarme estas miniaturas no, lo siento. yo te digo que es muy duro y como español me ofende la representación, pero o Eh, sea, como español y casi como que como humano, como ser humano te digo que me ofende, pero Qué bueno. Pues no, yo ya te digo que está en mis planes el tener que hacer, modificar, no sé, o sea, buscar al final ciertas cosas precisamente un poco para, pues eso, para tener ese carácter que hablamos. sí. Y una de las cosillas que sí me gustaría también preguntarte es, vale, la gente nos está escuchando, está viendo que, pues muy bien, bueno, les estáis comentando que hay unas sinergias, que se puede jugar, etcétera, tal. Ahora, hay una, porque tú te pones a jugar y ahora hay una duda que es, vale, yo tengo para poder hacerme el listado de las miniaturas, para poder jugar, pero no dispongo de mucho tiempo para poder jugar, entonces solo dispongo de una tarde. ¿A cuántos puntos tú crees que sería lo más recomendado el hacer un ejército español? Pues hombre, si es para echar partidas cortas de eso de una tarde, yo te diría que 500 puntitos está muy bien. Es, pues, es verdad, aparte, precisamente para esas cosas, el Albion Triunfant es un suplemento que acompaña. Pues la guerra de independencia fue un conflicto, o sea, para lo que eran las guerras napoleónicas, relativamente pequeño, ¿no? Entonces, a 500 puntos, es verdad que las listas de españoles son muy tochas, pero quizás la lista del contrincante no lo sea tanto. Yo por ponerte un ejemplo, yo tengo hecha una lista de españoles a 500 puntos y creo que eran, si no, te lo estoy diciendo de cabeza, creo recordar que en infantería, y te lo voy a decir por regimientos, no por brigadas, o sea, sin entrar mucho en detalle, eran 11 regimientos de infantería, 4 de caballería y una batería de artillería. A 500 puntos, o sea, eso es Entra, un tocho, ostras, 11, ¿eh? un tocho bueno. Sí, 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 sí. Pero es que te digo que el Albion Triunfant a lo que se presta es a partidas pequeñas, pues tú has visto, o sea, y lo compartiste aquí, el ejército de españoles de Almirante Dog.
ese ejército, y no te estoy exagerando, posiblemente sean algo más de 1000 puntos. Algo más de 1000 puntos. Algo más de 1000 puntos. Yo hace poco empecé a hacer una lista de españoles a 1000 puntos y me aburrí. O sea, pues digo, Ostras. es que esto es imposible, esto yo no, o sea, esto yo necesito una vida entera para comprarlo, es imposible. Madre O mía. sea, pero tú solo tienes que extrapolarlo. Si a 500 puntos metes 11 regimientos de infantería y otros 4 de caballería, a 1000 puntos que meto 20 regimientos de infantería Madre mía. y 8 de caballería y no sé cuántas baterías de artillería. Es una locura, es una locura. Por eso también una cosa que comentábamos en el otro vídeo que estuve aquí charlando contigo, te decía que el ejército español está muy bien como un ejército de apoyo. Tú, por ejemplo, hacerte un ejército de 1000 puntos de españoles, ya hemos visto que económicamente, si te lo quieres hacer, o sea, es un proyecto para toda la vida. Ujú. O te sobra la pasta, que a mí la verdad que no. Pero, o sea, es un proyecto como para mucho tiempo, ¿no? Ujú. Pero como un ejército de apoyo, decir, bueno, pues mira, juego una partida, 500 puntos británicos, 500 puntos españoles contra un ejército de 1000 puntos franceses, ¿no? Ahí te queda una batalla ya grande, de esas que tú dices, que ya una mesa de un 80 por 1,20 se te queda muy ridícula, necesitas casi que el doble, ¿no? Ujú. Como ejército de apoyo en partidas grandes funciona además muy bien. Pero si el ejército español va solo, lo ideal son partidas pequeñas, de eso, de 500 puntos, a lo mejor como mucho 750. Por aparte también te digo, con los españoles jugando economizas mucho el tiempo, porque como el 50% de las veces vas a fallar las tiradas de órdenes, no vas a tener que mover nada, ¿no? Entonces ahorras mucho en tiempo. Maravilloso. Ahorras mucho en tiempo. Tú realmente cada turno a lo mejor mueves el 50% de tu ejército. A ver, y eso ya no es una exageración ni una coña, es que estadísticamente, si tú necesitas una tirada de 6 o menos para que tu regimiento se mueva, vas a fallar el 50% de las veces. Efectivamente. Pero esa es la gracia de los españoles, ¿no? Por eso siempre eh, yo digo que el ejército español no es un ejército, en conjunto no es un ejército malo, es un desafío táctico. Y hay que saber, es un desafío a la hora de moverte porque tu plan de batalla va a tener que evolucionar continuamente. Pero respondiendo a tu pregunta, eso, una partidita de 500 puntos para echar una tarde, pues va ideal y oye, se desenvuelven muy bien. Aparte que el ejército español, incluso a muy pocos puntos, hay ejércitos como el francés, el británico, que como sus regimientos cuestan tantísimos puntos, las listas están muy encorsetadas, ¿no? Sí, Con los sí. españoles no pasa así, porque tú dices, bueno, yo para meter una brigada de caballería necesito llevar 3 regimientos de infantería, no, 3 brigadas de infantería de línea, además tienen que ser de línea, ¿eh? Concretamente, brigadas de infantería, no te vale brigadas de vanguardia o brigadas de guardias, tienen Sí. que ser brigadas de infantería, pero te dicen, hostia, pero yo puedo meter como mínimo un regimiento de infantería de línea en cada brigada que me cuesta 20, 22, 30 puntos dependiendo del periodo, ¿no? Entonces yo perfectamente, si quisiera jugar con muchísima caballería, yo podría decir, pues meto 6 brigadas de infantería pequeñas, muy pequeñas, que me valen muy pocos puntos, y Ujú. meto 2 brigadas de caballería y meto 8 regimientos de caballería, porque me apetece jugar con muchísima caballería. Los españoles se prestan mucho a ese tipo de locuras. Es un Sí. ejército muy, muy, muy maleable, ¿no? Ajá. O sea Sí. que en este caso, vamos, recomendado de que la gente pruebe, que vea, porque oye, lo que dices, si resulta que, oye, a alguien le apetece jugar con caballería, ya le has dado ahí un poco la solución. Sí, si quieres representar la carga de los Rohirrim, el ejército español es ideal. Es ideal porque a 500 puntos es que lo mismo te dan los puntos para meter 8 regimientos de caballería, ¿eh? Madre mía, madre mía. Pues yo me quedo un poco loco con esto. Ahora, la siguiente pregunta que te haría sería, alguien que entra o que vaya a jugar y claro, sí o sí quiere españoles, tú has dicho que es un ejército, ojo, que es un ejército relativamente, o sea, medio difícil, ¿no? De jugar, por decirlo así de algún modo.
O sea, no es un ejército fácil. Para que tú, por No, ejemplo, los franceses, que tú llegas, colocas, tiramos para adelante, damos, llegamos y claro, vemos. claro, porque como tienen, mira, los franceses, como tienen un valor de mando tan alto, o sea, y te digo, matizo, tienen un valor de mando muy alto cuando explotan su regla y van en columna de ataque, ¿no? Ujú, Es relativamente fácil corregir errores sobre todo de posicionamiento porque son muy móviles. A los británicos, por ejemplo, les pasa un poco lo contrario. Sus tropas es verdad que tienen mandos altos, pero el ejército británico es un ejército muy de posicionamiento, tiene que intentar tomar muy buenas posiciones. ujú, Y esos fallos los penaliza mucho. Y a los españoles le pasa tres tantos de lo mismo, con un agravante, que es que tu plan de batalla posiblemente tenga que estar cambiando radicalmente, o sea, no un poco porque es que mi contrario ha hecho esto o lo otro, no. Va a tener que cambiar radicalmente turno a turno, porque tu contrario ha hecho tal, pero tus unidades, fuera parte, no han hecho lo que tú esperabas que hicieran. Esa es la dificultad que tienen los españoles a efectos de juego. ujú. Con lo cual, lo que dices, al final una constante evolución de esto se me ha quedado aquí, el ala derecha me ha avanzado mm, algo que yo no contaba con ello, y al final las tropas que contaba con la zona centro, pues de ejemplo, pues se me ha quedado atrás. ¿Qué Sí, hacemos? Pues nada, aquí a aguantar el chaparrón. Sí me gustaría, Sergio, preguntarte. Yo tengo aquí unas unidades, ¿vale? He hecho los deberes. Entonces, yo tengo unas unidades concretas y me gustaría que tú me fueses corrigiendo y me dijeses, pues, si crees que debería de ser así o no. Entonces, con lo cual yo, pues luego ya en petit comité, pues diré, ah, Sergio, pues muy bien, pues esto lo voy a modificar, lo voy a cambiar, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que he tenido en cuenta son eh, como, voy a decirlo, tres tipos de infantería, ¿vale? mm, Entonces, te lo voy a citar, pero antes de citártelo, te voy a dejar que te hidrates, yo también, porque a ver, la vejiga es la vejiga. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis y ahora volvemos, ¿vale? yo lo agradezco. Perfecto, perfecto, perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, pues como te quería comentar, Sergio, tengo tres tipos de modelos de infantería, ¿vale? Entonces, yo lo primero que haría, o distinguiría, sería la milicia, la infantería de línea, propiamente el típico regimiento que en España tuvimos, yo qué sé, los típicos regimiento de Cantabria, regimiento de Valencia, regimiento, o sea, de lo que eran como las unidades principales, ¿no? De los que se componían. Y luego, por otro lado, eso serían dos. Y luego, por otro lado, sería el tema, que esto yo no sé cómo cogerlo. Entonces, espero que me ayudes. De infantería ligera. ¿Por qué digo Bueno, esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que hay como unidades pequeñitas dentro de Black Powder. O sea, o media unidad o unidad pequeña. No llego bien a recordarlo. sí. Entonces, te voy a decir así, pues algunos ejemplos, ¿vale? Y tú me dices, yo te digo en función de lo que eran en, en aquella época y tú me dices, pues mira, le pegaría bien a esa unidad concretamente, pues esto o esto, ¿vale? Mm, Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí. En este caso yo tengo el regimiento de Cantabria, que era oficial, o sea, quiero decir que fue uno de los regimientos que destacó bastante porque, bueno, pues hizo su papel bien. Yo lo tengo puesto tal cual como una infantería al uso normal, infantería de línea. sí, Puede valer, ¿no? estaría bien. Sí. Mm, Claro, el perfectamente. perfil, evidentemente, es 5-2, ¿no?
porque es Correcto. infantería normal. Entonces sería 5-2, o sea, perdón, 5 de... Que yo estoy 5 de aquí combate. poniendo aquí números y la gente está flipando y diciendo, bueno, 5 de combate, claro, 5 de combate, 2 de disparo, 5 la moral y 3 la estamina, ¿no? y tener la estamina. Y entonces, Mm. como tal cual serían las reglas que ellos tienen, ¿serían las dos o tendrían solo una, la de dudosos? O era, no, perdón, poco fiables eran. Tienen las dos, Tienen poco fiables y vacilantes, vacilantes o titubeantes. o Los regimientos de titubeantes. línea, por defecto, Ujú. inicialmente tienen las dos. Hombre, yo por aquello del que dirán, le metería el combate, o sea, el +1 al combate cuerpo a cuerpo. O sea, Y desde luego es un regimiento que en el tiempo lo iría mejorando, sí. que se quedasen en un combate 6, ¿no? Sí. Vale, pues entonces me lo dejo yo aquí anotado. En este caso, por ejemplo, pues las milicias que tanto había por aquí, por España, eh, la típica milicia que tengo, por ejemplo, aquí, tengo aquí en este caso voluntarios de La Serena, a tomar por saco. Hostia, Eh, ¿Estos no te suenan? para nada. ¿No? No, Pues sí, no. sí, voluntarios de La Serena. Y estos combatieron aquí, bueno, estuvieron en el ejército de Extremadura y tal. Y bueno, pasaron los pobres como pudieron y básicamente una milicia tal cual. Entonces, ¿aquí qué Sí. perfil le pondríamos siendo milicia? La milicia es que si no me falla la cabeza Sí. no puede, no tiene opción a mejorarse. Es decir, en todos los periodos, si no me falla la cabeza, o Sí, sea, en todos los periodos va a tener 6 de combate cuerpo a cuerpo. Por eso digo que paradójicamente, inicialmente, la milicia es mejor que la propia infantería de línea, ¿no? Eh, o sea, tenían de su perfil base son 6 de combate cuerpo a cuerpo, ujú. 2 de disparo, 5 de moral, 3 de la estamina y son vacilantes. Creo recordar. Solo ellos, vacilantes. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero no son poco fiables. Es decir, curiosamente mantienen, o sea, son más organizados que la propia infantería de línea, ¿no? Las milicias. Es verdad que luego el juego, conforme va avanzando el tiempo, las milicias van entrando un poco en detrimento de la infantería de la propia infantería de línea. Yo, Sí, como milicia, englobaría prácticamente todos los regimientos, los pequeños regimientos locales. O sea, sí. por ejemplo, con lo que tú comentabas, los voluntarios de Valencia, los voluntarios de La Coruña, o sea, toda esa gente los englobaría un poco dentro de lo que son las milicias. Las milicias. Ujú. Vale, perfecto. Ahí guay. Y ahora, llega un punto crítico, por ejemplo, eh, yo te hablo del ejército que yo conozco, ¿vale? En este caso, el ejército de Extremadura tenían una unidad que eran en este caso los cazadores de Barbastro. Allí, Zaragoza, vámonos. Que eran infantería ligera. En- Curioso. entonces, aquí en este caso, siendo infantería ligera, sería exactamente lo mismo, entiendo yo, ¿no? Lo único, Entrarían dentro de infantería ligera, o claro. sea, perdón, serían 5 en este caso de cuerpo a cuerpo, 3 Sí. aquí aumentaría, ¿no? Sería 3 de disparo, 5 de moral y 3 de estamina. Sí, y aparte, lo bueno que tienen, que es verdad que siguen siendo vacilantes o sea, vacilantes y poco fiables, ¿no? Si no me Sí, pilla la cabeza, eso es, pero pueden formar en formación de hostigadores. eso es. Yo te tengo aquí anotado como si tuviesen dos reglas. Por un lado, la de hostigadores, que es, Sí, hostigadores escaramuzadores es como lo mismo, ¿no? O no tiene nada sí, que algo ver. así. Sí, Sí, no, vale. bueno, es prácticamente sinónimos, diría yo. Vale, vale. Y luego, francotiradores, ¿puede ser? El sharpshoot, Tiradores, tiradores, tiradores expertos, me parece que es, o tiradores tiradores curtidos. Eso les permite repetir una tirada fallida en disparo. expertos. Vale, perfecto. Vale, ahora, para todo aquel, y esto te lo voy a preguntar, a ver si nos lo puedes explicar. Hay gente que no sabe a la hora de juego de Black Powder, infantería ligera,
de infantería de línea, ¿en qué se distingue? Porque te pregunto, porque en la infantería de línea, en algún momento hay como que te da la opción a que puedes hacer una formación abierta. Una formación mixta, sí. Oh, O, perdón, bueno, formación perdón, mixta, lo que te dice, sí, bueno, ¿no? en realidad son dos reglas distintas. Perdón, la mayoría de infanterías que no tienen la regla de escaramuza o de hostigadores, te dice que pueden formar en formación de hostigadores para entrar en terreno en el que normalmente no podrían entrar. ¿Qué es esto en términos de juego? Elementos de área. Por ejemplo, un bosque, en bosques o elementos de área o en la caballería no puede entrar, pero la infantería sí, pero lo tiene que hacer en formación abierta. Sí. Entonces, eso es común a prácticamente toda la infantería del juego. Te dice, puede formar en escaramuza para entrar en terreno en el que normalmente no podría. Por una Ujú, cuestión lógica, ¿no? Es decir, tú mete tú una línea de un regimiento de infantería de 800 tíos formado en línea a ujú. través de un bosque. eh, es, es, Nada, nada, cuanto menos complicado. Ujú. Cuanto menos complicado. La infantería ligera, la función que tiene en el juego es que siempre tiene la opción de formar en orden abierto. Y luego está la regla de la formación mixta, que es que tú, porque esto hay que aclararlo, los regimientos de línea de casi todos los países tenían las compañías de centro, que eran los fusileros, las compañías de fusileros, pero las compañías de flanco generalmente eran a un flanco una compañía de granaderos y al otro flanco una compañía de tiradores que son infantería ligera, pero dentro de los propios regimientos de infantería de línea, ¿no? Entonces, ¿qué representa la regla de la formación mixta? Que tú puedes tener el regimiento formado en línea, pero tener por delante a la compañía de De tiradores tiradores. en Ujú. escaramuza. Entonces, a efecto de disparo, o sea, ese regimiento dispara con un solo dado, pero cuando recibe disparo, lo recibe igual que si todo el regimiento estuviera en formación abierto. Con lo cual se beneficia al final porque tendrá Sí, por defensa, ¿no? es más difícil impactarle. Tiene un -1 la tirada para impactar. O sea, por norma general se le impacta a 5 a Ujú. los, a los hostigadores. Por eso, y aparte, no son objetivo prioritario. El juego te dice que No tú sé. dispares siempre a la unidad más cercana, salvo que no sea un objetivo prioritario. Los escaramuzadores no son objetivo prioritario. Puedes ignorarlos porque realmente es más difícil impactarles. Ignorarlos por norma general te digo que es peligroso. Eh, Es peligroso porque ignorarlos. ignorar los escaramuzadores es bastante peligroso porque sigue siendo un regimiento que te está ahí disparando y tú estás pasando 3 pueblos de él porque dices, es que es más difícil impactarle, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el rol. ¿Qué pasa? Que la infantería, los regimientos de infantería ligera, propiamente hablando, lo que desarrollaban era una función de vanguardia. No solían formar en línea, sino que iban en orden abierto por delante de los regimientos de línea, ¿no? De las Ujú. brigadas de línea. Por eso en el ejército español, al regimiento donde están a la brigada, perdón, que se le llama donde están los regimientos de línea, joder, lo diré, De de infantería infantería, ligera. Sí. se le llama regimiento de vanguardia, Ujú. porque va por delante del ejército. Ujú. Ojo, ojo que alguno no lo sabía. Muy bien, perfecto. Claro, Eh, por eso pasa un sí. poco como con la caballería, que sin pormenorizar mucho, te dicen que realmente los regimientos se agrupaban en base al rol que desempeñaban en el campo de batalla, ¿no? Ujú. Una de las cosas que yo he hecho, bueno, yo en este caso no miento, dame un segundito, para que la gente lo vea, no sé si lo van a ver en cámara, ¿vale? Aquí tengo anotaciones aquí Joder, con la de chuleta. todo el pedazo chuleta y aquí con las estas, con lo que estábamos comentando, algunas cosas que voy a modificar porque las tenía mal a raíz de hablar contigo, que me viene genial. Y entonces, una de las cosas importantes, no sé si tú lo sabes, es la orden, si queremos ser políticamente correctos y no sabemos eh, cómo desplegar nuestras unidades,
en el orden establecido según el reglamento de 1805. Así que bienvenido a esta charla de cuentabotones. Mm. Entonces, te digo, esto es que me hizo gracia porque había, entre las amistades que tengo y tal, había gente que me decía, bueno, pero a mí me gustaría ponerlo como era en su momento, ¿no? Tal. Y digo, bueno, pero es que no sabemos, salvo que tú te documentes y esté muy claro que hubo unas unidades concretas que se colocaron. Por desgracia, en España, pues tres cuartas de lo mismo. Mucha información británica, mucha información francesa. Entonces, los franceses sabíamos hasta de qué piel calzaban, el día que calzaban, etcétera, y los españoles, pues sabemos que, bueno, había una brigada concreta que vete tú a saber quiénes estaban allí, que eran 5 regimientos, se sabe quiénes eran, pero no la disposición. Es Entonces, que la intendencia española de la época era una mierda. Es decir, el habituallamiento de las tropas era una mierda. Y esto yo lo siento mucho porque tú eres de Talavera, pero ujú, según Wellington, en la batalla de Talavera, aproximadamente 2.000 españoles se quitaron de en medio en la primera descarga robándole equipo a los británicos, según Wellington. yo te puedo decir, hará como 15 días así, estuve en el ayuntamiento, ahí en Talavera, y ahora me han abierto ficha en el archivo de ahí de Talavera, porque un buen amigo, que de aquí le envío un saludo, ha escrito un par de libros, José Manuel Rodríguez, y es de los que más entiende de aquí de Talavera. Y me dijo, donde alguien dijo 2000 se le ocurrió colocar un cero de más, porque no eran 2000 eran 200. Entonces, luego yo ya lo he podido ver, lo digo de verdad, aquí la gente, bueno, hasta lo podría Sí, mostrar, si alguien me lo pide, gustosamente lo muestro, ¿vale? Me dejaron hacer fotos de las fotocopias de los documentos. Y sí es verdad que se van, pero no nos fuimos tantos. Lo único es que de los que nos fuimos, a la parte de atrás que había los bagajes británicos, pues a ver, tú entiéndenos, Sergio, nos vamos para atrás. Hace bueno, frío, tienes es que los hambre. británicos, a ver, es que hay que entender que los británicos cuando hablan de ellos mismos y de malograr los logros de los demás son de los que dicen que esto son 20 centímetros. Entonces, bueno, ¿qué te voy a...? eh, posiblemente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, efectivamente narran y además que es verdad, o sea, que nos llevamos cosas, pero también hay que decir las cosas como son, que hubo unidades al lado de los españoles, de la cuarta división, que pues también se salieron por patas, los británicos. Lo que pasa es que eso pues, no narran ni el número ni nada de nada, porque no les interesaría. Pero lo que está claro es que nos llevamos bastantes cosas. Sí, a ver, hombre, a ver, yo tengo una cosa, si estaban por ahí, si estaban por ahí tiradas, si las cosas Ujú. estaban por ahí tiradas, sin etiqueta, si el nombre del propietario es que mucho precio no les tenían, o sea que no, o sea, habría que reaprovecharlo. Pero volvemos a lo mismo, que para los británicos, bueno, a los británicos les encanta, son fanáticos de su propia historia y dentro de su historia lo mezclan un porcentaje de realidad con mitos y leyendas que se sacan ellos un poco de la manga, ¿no? Pero, y esa muy probablemente fue una de ellas, pero bueno, a ver, si es que solamente hay que ver el propio suplemento del Albion Triunfant, aparentemente la guerra de independencia contra los franceses la lucharon ellos solos y nosotros éramos pues atrezo puesto ahí en el terreno. O sea, esa es su visión. O sea, Ya. tristemente, esa es su visión del conflicto, ¿no? Ujú. Pero, pero bueno, aún así y con todo, habrá quien discrepe, es mi opinión personal. No Sí. me parece que dentro de lo que es el juego en sí, los españoles sean una facción, como dicen algunos, infrarrepresentada. Yo creo simplemente que han intentado dotarlos de una cierta personalidad y aún así hacer del juego algo equilibrado, ¿no? Porque al final eh, ese es mi pensar, ¿no? Todo, Ujú. todo juego que se rija que se resuelva con tiradas de dados, pues al final se articula o se monta
eh, con estadística pura, pura y dura, ¿no? No puedes darle a un ejército muy numeroso, los mismos atributos que un ejército, que las tropas de un ejército menos numeroso porque costando menos puntos porque es que te los comerías vivos. Es decir, con algo tan nimio como que los regimientos de línea españoles disparasen con 3 dados, costando, yo qué sé, 5 puntos más, es que te comerías vivo a cualquier ejército que te pusieran por delante, por muy difícil que sea moverlos, ¿no? Ya. Hombre, yo es que los dos daditos sí que la verdad que se notan, ¿eh? Se notan en el juego. Sí, hombre, claro. Mm, Claro que se notan, pero con 2 dados, pero claro, son 2 dados a 500 puntos, pues ya te digo, tú fíjate, 11 regimientos de infantería y no todos son infanterías de línea churretosas. Tienes tus guardias, tienes tus granaderos, tienes tus milicias. O sea, al final, poco a ujú, poco van mermando en una proporción 2-1. ujú. Siguen siendo, o sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla. En una proporción 2-1, no son 2 dados contra 3, son 4 dados contra 3 del contrario. Y el Ya, contrario no ya. puede, tú sí puedes concentrar tu fuego en el contrario, pero el contrario no puede dividir el fuego entre varios de tus regimientos. O sea, el daño que tú le puedes hacer al ejército contrario es bastante continuado y bastante consistente, ¿no? Ujú. Vamos, ¿Dónde está la dificultad? Pues sí, en eso, en que no vas a llegar, en que no vas a llegar al compás, en que es ya. probable que no seas capaz de formar una línea sólida y que posiblemente, si tu contrario es un poco avispado, te va a intentar atacar donde vea que la línea se ha podido fragmentar más. Y bueno, que al final, pues eso, era así, tal cual. O sea que te quería también hacer otra pregunta. En caso de unidades pequeñas, para representación, o sea, quiero decir, ahí ponen ejemplos de las unidades pequeñas, por ejemplo, guerrillas. Una guerrilla, una partida de guerrilla que puede utilizar allí y tal. Unidades pequeñas también podrían ser, no sé, o sea, infantería al uso, que sean poquitas miniaturas. Bueno, que en su momento fuese un regimiento muy pequeño. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las, ¿cómo se llaman estos? El 60 de rifles, no el 92, el 60 de rifles que estuvo también en España y tal. ¿Se podría representar solo con esas 6 miniaturas, como una pequeña tropa? Sí, a ver, en el juego lo que pasa es que hay, por debajo del tamaño estándar de unidad, hay Sí, dos tamaños de unidades. El pequeño y el minúsculo, que es el tini. El tini, por ejemplo, sí serían seis 6. miniaturas. Pues Hay algún regimiento que puede ser tini. Los rifles, precisamente, los rifles británicos pueden pueden ser. ser tini o pueden ser Ajá. pequeños. ¿Y pequeños, qué diferencia hay? En perfiles. Vale. Cuando tú un regimiento regular lo haces pequeño, si no me falla la cabeza, le restabas 1 al valor de cuerpo a cuerpo, de disparo y de estamina. Y cuando es tini, le restabas 2. Vale, tal cual. O sea que eso. Sí, Luego pregunto, a la hora de las miniaturas, siendo pequeño, ¿hay algún? Es que yo no lo recuerdo en el reglamento, si hay algún número o te dicen una disposición concreta al ser unidad pequeño. pequeña. Sí, Una unidad pequeña, pues con 12 figuras la puedes representar tranquilamente. vale, vale, vale. Con 12 Perfecto, figuras. perfecto. Normalmente, regimientos pequeños, por norma general, van a ser o sea, que por defecto sean pequeños, hay pocos en el juego. Por ejemplo, los Ujú, rifles británicos claro. normalmente son pequeños. La infantería española creo que puede ser pequeña. Hay muchos regimientos que pueden ser pequeños, pero por defecto que yo recuerde, Sí. generalmente suelen ser regimientos que además tienen la regla de escaramuza. Y bueno, y los marinos de la guardia. Los marinos de la guardia franceses, el Ujú, regimiento solo puede ser pequeño. vale. Ahora te quería preguntar también otra cosita. De la infantería, en este caso veterana o de élite, em, yo he considerado oportuno unidades que
por ejemplo, como la infantería de marina, bueno, pues estuvieron ya no solo en Trafalgar, o sea, es decir, los mismos marineros que estuvieron allí los pusieron a batallar en campo a través, ¿no? Ahí persiguiendo franceses, ya no en mar, sino en tierra. Sí, Entonces, yo esa, sinceramente, consideraría que sería de élite. sí, Y perfectamente. solo me acojo a una cosa, que a nivel histórico las tropas que estaban a su lado respiraban de un modo más tranquilo, porque decían que era una tropa muy, muy disciplinada, pues, que donde iban no resistaban. Entonces yo decía, digo, bueno, pues creo que sí, ¿no? Que podía ser un buen ejemplo. Sí, por representarlo en el juego perfectamente como un regimiento de guardias, o sea, te digo por perfil, ¿no? Por perfil Sí, lo por perfil. podrían representar Sí. muy dignamente. Ujú. Y luego otras opciones como pueden ser unidades, por ejemplo, el regimiento suizo de Reding, que estuvieron aquí, que entre comillas lucharon mucho, dieron muchas topas. Se podría llegar en un momento determinado, no digo, ojo, no digo desde el inicio, digo a lo mejor en un momento determinado ponerlos también, siendo tropa de élite. Como sí, y los englobaría en el mismo sitio, los Sí, metería como regimiento de guardias. regimiento de guardias, irían a Como regimiento regimiento de de guardias. guardias, porque es que no, o sea, Guay. si tú piensas en lo que fue el regimiento suizo de Reading, las guardias balonas y todo eso, que no hay, o Sí, sea, yo no me imagino, otro que podría representarlo serían a lo sumo o sea, lo que está por debajo de las guardias dentro del ejército español son las unidades de granaderos, pero las unidades de granaderos, teniendo el penalizador de que son poco fiables, yo no creo que le hicieran justicia a unas guardias balonas, al regimiento suizo de Reading o a la infantería de marina, ¿no? ya, La- ya. las guardias, o sea, los regimientos de guardias en el juego no solamente no tienen ningún penalizador, sino que encima tienen el rasgo de élite 5 más. O sea, son regimientos que funcionan bien, son duros. Sí, sí. mm, o sea, yo creo que ahí se podría englobar todos estos regimientos que, a ver, que no eran regimientos de las guardias españolas propiamente hablando, pero creo que es la forma más digna de representarlos, ¿no? Ujú. Y, por cierto, te quería comentar una curiosidad, ya que, Sí, porque mencionabas antes a los guerrilleros, sí. te voy a decir una curiosidad del libro. El libro tiene una errata bastante contundente. Si te has dado cuenta, en el apartado del libro donde te van describiendo y contándote un poco de la historia de los distintos regimientos, Sí. están las guerrillas. O sea, está el perfil de las guerrillas y están las reglas de las guerrillas. Ajá. Pero cuando te vas a la tabla de organización del ejército, no Eso te iba a están. decir. No están, no, No tienen, ni siquiera tienen coste en puntos. no, no están. En su día, en su día le escribí a Warlord preguntándole por eso mismo, porque decía, ¿cómo es esto posible? Y además es una unidad muy buena, ¿eh? O sea, es una unidad que siendo pequeña tiene cuatro dados en combate cuerpo a cuerpo, tiene dos en disparo, la salvación de moral es de 4 más y la Está estamina bien. creo que era 2, si no me falla la cabeza. Y tiene varias reglas. La primera tiene la regla Marauder, o sea, son que Sí, que no, no o hace sea, falta. No hace falta tener el rango este de 12, ¿no? Para las órdenes y eso. exactamente, no Sí. tiene penalización por la distancia Ujú. con respecto al mando al recibir órdenes. Siempre, o sea, su formación por defecto es de escaramuza, de orden abierto, no pueden tener otro tipo de formación, siempre es una unidad pequeña y tienen la regla de sanguinarios, que es Sanguinarios. que sanguinarios en combate cuerpo a cuerpo repiten, repiten cuando cargan al combate, mentira, en combate cuerpo a cuerpo repiten los fallos. O sea, de los dados que tiren, los cuatro, por Sí, ejemplo, sí, se te cae la mano, ¿podrías repetirlos? si tienes la mano del muerto, no sacas ningún éxito, repites toda la tirada. O sea, es una burrada de unidad. No tiene, y sin embargo, no tiene coste en puntos y no tiene entrada en el ejército. Entonces me decían que el coste
que por las reglas, el perfil que tienen y todo eso, el coste aproximado estaba en los 34 puntos, creo que me dijeron, Ujú. y de incluirlos dentro del regimiento de vanguardia sustituyendo a las infanterías ligeras. O sea, como modo sustituyéndolo. Sí, es Sí, decir, sí. dicen, por ejemplo, dos, tres regimientos de infantería ligera, ¿no? Ujú. Dentro del regimiento de vanguardia. Pues que uno o que los regimientos en vez pudieran ser alternativamente de infantería ligera Sí, o de guerrillas. genial, genial. Pues aquí has dado, vamos, a más de uno me va a estar ahí apuntando. Corre que te corre, yo el primero, así que. Pues no sé qué más comentar. O sea, yo creo que hemos comentado un poquito de todo. No sé si Sergio tienes alguna cosa ahí que tú veas o quieras comentar referente al ejército, tal cual. Referente al ejército, que, hombre, para una persona, a ver, yo no se lo recomendaría a una persona que su primer contacto con el juego sea, me voy a hacer un ejército de españoles. Porque, porque si no sabes, o sea, o si no tienes experiencia previa en Wargames, en juegos de miniaturas, en otros juegos de miniaturas históricos, ¿no? Puede ser bastante frustrante, ¿no? A nadie le gusta perder y es bastante probable que con españoles, sobre todo si no controlas el juego, es probable que pierdas, salvo que tengas mucha experiencia previa en otros juegos y más o menos intuyas pues cómo pueden funcionar las unidades entre sí, ¿no? Para una persona que empiece no se lo recomendaría, sí como un segundo ejército o una persona que esté más puesta en juegos históricos, que ya tenga un cierto bagaje, ¿no? Ujú. Pues sí puede ser una muy buena opción por el desafío que ofrecen, ¿no? Es un ejército con una personalidad. Es verdad que todos los ejércitos en este juego tienen su personalidad, pero quizás en los españoles es donde está más marcada y es el ejército que vistos, o sea, vistas las reglas de todos los ejércitos, cómo se construyen las listas y todo eso, eh, porque yo en el trabajo me aburro mucho, tengo los reglamentos en el móvil y de vez en cuando voy a Adi, ver un tiquití. poquito, voy a ver un poquito, me los voy releyendo una y otra Ah, qué vez, ¿no? bueno. Sí, sí, sí. Entonces, visto todo eso, es un ejército que ofrece un desafío muy importante, es un ejército muy exigente de cara a jugarlo y a la vez muy polivalente a la hora de construirlo. Es un ejército que te permite jugar prácticamente con lo que te dé la gana y con lo que más se adapte a lo que tú puedas querer plantear en una mesa. Ujú. Pues yo creo que con esto a más de uno nos ha abierto el cielo y vamos, aquí deberes tenemos, a más de uno para plantarnos. Me ha gustado mucho sobre todo lo que has comentado de los 500 puntos, porque yo tenía mis dudas, la verdad no sabía cuánto se podía enfocar. Entonces aquí de algún modo pues ya sabemos de que por lo menos tenemos ese baremo aproximado. Y más sobre todo si dices que encima las unidades españolas son más baratas, así que pues ala, todo el mundo a Sí, comprar. claro, yo lo de los 500 puntos te lo digo Eh, siempre enfocado en una partida de Erci, ¿no? Pues, Sí, sí, ahí sí sí, te caben los 11 regimientos y los 4 de caballería. sí, A lo sí. mejor si juegas ya en mid o en late, que las unidades cuestan un poquito más, pues sí Ujú, puedes jugar unos 700 puntos, porque más o menos vas a terminar metiendo el mismo número de regimientos ujú, y la partida, la duración va a ser similar. ujú. Perfecto. Eh, bueno, pues a mí me gustaría que luego la gente nos dejase en los comentarios de la gente si va jugando o va comprando cosas, la experiencia que va teniendo jugando con españoles. No sé, Sergio, yo por mi parte, las veces que he jugado con españoles, avanzo lo que puedo y se me van las tropas un poquito para atrás y escucha, pero no se me ha dado mal, o sea, No, luego reorganizo, quiero decir, o sea, se van, pero vuelven, ¿sabes? es que, mira, por hacer una analogía que yo creo que todo el mundo la va a entender, tú piensas en Warhammer Fantasy en los orcos. O sea, era un ejército muy loco.
Pronto te hace un una ejército. cosa como otra. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Según por donde les diera el sol, pues así te venía la partida, ¿no? Eso Pues es. aquí pasa un poco, aquí pasa un poco lo mismo, pero ese tipo de ejércitos, por norma general, suelen ser los más divertidos. Claro, claro. Pues, Sergio, mil gracias. Yo siempre súper agradecido de tenerte. Además, siempre es un placer. Yo me lo paso muy bien contigo. Yo creo que la gente también. Lo Y, mismo digo. y bueno, pues cualquier cosita, pues podéis contactarle con él. Es de los que más sabe, los que reparte la pana, ¿eh? O sea, que ojito con él, ¿eh? Joder, Me encanta, me encanta. favor que me haces. No, hombre, lo que Claro. pasa es que leo mucho, me empapo muchísimo Ujú. de las reglas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues escucha, como te empapas muchísimo, muchísimo, entonces, aparte de tirar de ti para Black Powder, tiraré de ti pues, para otras cuestiones varias. Por cierto, ¿Vale? acabo de caer en la cuenta de una cosa. Me hiciste una pregunta hace 40 minutos y no te la llegué a responder. Grandes baterías. Grandes baterías. Sí, en el juego hay un regimiento que es la Gran Batería de la Convención, que lo tienen los franceses, que es una brigada que te puede llevar, me parece que creo que era hasta 6 baterías de artillería. O sea, es una salvajada de brigada. Pues escucha, para desplegarlo luego en mesa, ¿sabes? Allí. Cojonudo. ¿Eh? La partida de una vez en mi vida. Perfecto, perfecto. Pues nada, yo a mí sí me gustaría que por lo menos en algún momento se diesen esas circunstancias de poder hacer Ojalá, algo chulo. ojalá. Sergio, mil gracias. Como siempre, A ti yo siempre. me cuadro también ante ti. Yo me cuadro ante el almirante, no, me cuadro ante ti. Yo al final soy un brumetillo, así que No, hombre, no, que va. no, no, pero quiero decir que de verdad yo con suma admiración, tanto por lo que sabéis, porque además, joder, con el canal yo estoy disfrutando un montón, porque me abre la posibilidad de poder estar con vosotros. Y yo creo que más de uno le abre la posibilidad de poder teneros. Alguno ya me ha dicho, Sergio, que te ha escuchado mientras va pintando miniaturas. Dice, la charla esta de Black Powder me gustó mucho y tal, porque me lo coloco y tal. Y bueno, pues al final que la gente se lo coloque como quiera, Sí, ¿sabes? sí, yo te lo dije hace tiempo fuera de cámara, ¿no? Que, Sí. hombre, se agradece la oportunidad de charlar de estas cosas y desde luego es admirable, te pasa a ti y es algo también admirable en Almirante, ¿no? Que es un tío que se mueve muchísimo, que haya gente con ganas de hacer cosas por dar a conocer el hobby. Tú sabes que la comunidad, pues, desgraciadamente es relativamente pequeña, entonces que haya gente con ganas de hacer cosas, de expandir, de dar a conocer y que dediquen tanto tiempo y esfuerzo a ello, pues desde luego es admirable y digno de mención y sobre todo de agradecimiento. O sea, en todo caso, darte las gracias a ti por este rato que es súper ameno, que nos saltamos de reír tanto en la charla como fuera de, como fuera de micro. Eh, y bueno, yo a tu servicio, puedes contar conmigo siempre que quieras. Genial, genial. Ya se va a venir lo inevitable, ya lo pongo aquí de manifiesto, que teníamos una charla pendiente, cuento contigo también, porque vamos a hacer aquí un duelo no, iba a decir, no, calla, calla, que estamos ahora con el periodo electoral, nada de colores, así que nada de No, colores, no he dicho bueno, nada, no he dicho nada. Nada, iba a decir blancos y negros, pero luego me tachan de racista, así que, hostia, bueno. qué políticamente incorrecto. Incorrecto. Entonces, el tema es que, bueno, queríamos tener una charla de tanto el panorama visual, o sea, todo lo que engloba al mundo de fantasía, con el mundo histórico. Nos vamos a dar aquí de bruces. Así que, Sergio, cuento contigo. Ya Qué yo no cosa más sé dura. cómo irás. Llévate machete, cuchillo, mordaza, lo que quieras, da Para igual. eso, Igual. para eso hace falta algo más duro que una cerveza, ¿eh? Sí. Hostia, la gente de fantasía suele ser gente bastante fusiva, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo lo único que he dicho, he pedido también a los de fantasía, que ya los tengo, os juntaré ahora de aquí a en breve a Petit Comité para que haya una primera toma de contacto fuera de cámaras y no la liéis y cosas así, pero al final quiero sinceridad, entonces que no, la gente no se corte, pero por supuesto, aquí todo con respeto, No, así que no, hombre, cachondeo aparte, vamos a ver, sí, yo creo que las ideas expresadas con educación y respeto al margen de las gilipolleces que van a sí, venir aquí a decir, por supuesto. pues se pueden expresar perfectamente. Eso es correcto. Así que creo que uno de ellos iba a ir disfrazado de orco o algo de eso y tal. Pero bueno, nada, nada, es broma, es broma. Pero bueno, el Bueno, tema es ese, así que nada. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por todo, a una ti vez siempre. más. Y nada, por favor, cualquier cosita que queráis comentar a Sergio y tal, tenéis la caja de comentarios, que él también echará el vistazo, ¿vale? Y que, bueno, de forma liberal podéis contestar y demás. Sergio, espero tener otra oportunidad para hablar de otro ejército en otro momento determinado. ¿Cuento contigo? Siempre, ¿eh? Del que ¿Sí? tú quieras o del que te sugieran. A mí me da, Ah, genial, genial. yo me empapo un poquito. Perfecto, perfecto. Hombre, me preguntaste en su momento por los austriacos porque alguien tenía dudas. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Así que lo dejamos ahí, Muy tiramos bien, ya la piedra, porque si quieres austriacos, pues austriacos mismo podemos hablar como bienamente quieras y ya está, y apañado, ¿vale? Muchísimas perfecto. gracias. A ti siempre, hasta Nos luego. vemos. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós.